estudios sobre el desempeño estudiantil, le dicen a las estudiantes de nutrición y dietética la cocinera. Por lo cual, más o menos, tú estás diciendo cómo es la escala social, ¿no? La escala social que además está sentada en todos los prejuicios del mundo, porque tú sabes que están los médicos y las enfermeras, ¿sí o no? Pero con lo cual estás diciendo que no solamente hay una diferencia de clase, sino hay una diferencia de género, un imaginario social completamente distinto asociado a los médicos y a las enfermeras, ¿no? Es decir, usted está hablando de todo un conjunto de relaciones de poder, de imaginario, invocándolo cuando dice eso de los médicos y las enfermeras, ¿no? Yo decía, nosotros no solamente en la misión Sucre estábamos formando, y entiendan entonces de lo que estamos hablando, ¿no? Por favor, porque es muy crudo decirlo, pero es que la opresión y la desigualdad no es hermosa, es cruda. Lo que padecemos, la opresión y la desigualdad, tenemos que saber que es cruda, que no es que es sabrosita, chévere, tal, light, no es cruda, porque la opresión uno la siente. Pero en esa cruda opresión no solamente nosotros estábamos formando a las enfermeras, sino que también estábamos formando a los médicos. Y eso es una cosa que contribuye inmensamente a que todo el mundo tenga que moverse, porque en este país habrán unos 80.000 médicos, más o menos, grosso modo, no me creo, 80. Y entonces cuando tú gradúas 14.000 médicos de la misión Sucre, otra vez tú estás generando otro proceso de desplazamiento del poder. Claro, porque lo que pasa con los cupos de las universidades tradicionales, eso no es una denuncia de que sino una cosa que es totalmente verificable, que es que tú vas a un examen oral, sobre todo antes, ibas a un examen oral de la universidad y entonces el jurado te decía, ¿cómo te llamas tú? Yaneise, y tú serás hijo del doctor fulano. Y te lo preguntan con toda naturalidad, no porque los tipos te vayan a maltratar, sino porque la mayor parte de los estudiantes de medicina tradicionales son hijos, primos, sobrinos, familiares de los médicos, ¿no? Y que entonces uno si también llega y estudia la cosa socialmente y tiene una idea de cómo se estructuran los grupos sociales y cómo es la vida diaria, el juego diario y cotidiano de las contradicciones de clase y de los dominios, sabe perfectamente que un sitio en el cual se está reproduciendo familiarmente una profesión que además tiene no solamente un poder efectivo, sino además un poder simbólico tremendo sobre la sociedad, tiene un poder real, ¿no? Y es un grupo social determinado. Entonces, cuando tú estás graduando 14.000 médicos en la misión Sucre, golpeando el ego de la gente. Está golpeando al poder real de un sector social. Es decir, estamos golpeando el ego de la gente, la costumbre, la manera de ver el mundo, etc. Pero entonces está golpeando, en definitiva, el poder. ¿Y qué era lo que decíamos que pasaba cuando tú golpeas el poder de alguien? Reacción. Sí, pero es que no es el bolsillo directamente, porque nosotros, ningún médico integral comunitario le ha quitado medio a ningún... no, pero eso tampoco, porque las clínicas privadas no forman parte del sector de dominio del capital. Usted sabe que la clínica privada, por ejemplo, una clínica privada grande como el Hospital de Clínicas Caracas, no tiene ganancia. No me lo crean, averígüelo, no tiene ganancia. ¿Por qué? Porque el Hospital de Clínicas Caracas está formado por sus socios, que son médicos, y los médicos cobran por su trabajo directo. Entonces ellos lo que aseguran cuando participan como socios de la clínica es tener el consultorio y un orden determinado en el tipo de operaciones
de acceso a los quirófanos, etcétera. Es decir, la clínica, la utilidad de la clínica no es la que perciben, lo que la perciben directamente a partir de su ubicación dentro de la clínica. Dentro de una clínica privada lo que más se discute es quién tiene derecho a poder operar a alguien, es decir, a poder entrar a los sectores que son más remunerativos de la actividad de la clínica. Si tú estás tratando de entrar, tú te dejan las operaciones de rutina de la emergencia, entonces tú tomas atención, porque por eso no ganas sino sueldo básico. Si tú quieres, en cambio, hacer cesárea, tienes que tener un nivel de acciones y de participación económica sobre la clínica. Es eso. Si uno no tiene derecho al uso de los quirófanos. Sí, pero el estatus es número de acciones sobre la clínica. Es decir, para que veas que no es propiamente el capital, es una forma particular del capital. Es decir, y a ningún médico creo que le hemos quitado ni medio de su ganancia, ¿no? Nosotros más bien, como está recordando el compañero aquí, los médicos están ganando más que nunca, porque más bien durante la Revolución Bolivariana lo que ha pasado es que el número de personas cubiertas por el HCN, es decir, por los seguros médicos privados, ha aumentado escandalosamente. Se ha multiplicado como por 10. Entonces, por tanto, las clínicas privadas y los médicos privados están ganando más que nunca, por lo menos lo que se están repartiendo entre ellos es muchísimo más que lo que ganaron nunca. Puede ser que alguno, ninguno. Todos tienen más ganancias que nunca. Es decir, fíjate que no es que le estábamos tocando, no le habíamos metido la mano en el bolsillo. Lo que disminuimos fue su poder. Lo que está amenazado por los 14.000 médicos integrales comunitarios no es el bolsillo de los médicos, o sea, de la sociedad médica o de ese grupo social médico, sino lo que está amenazado con eso es su poder. Poder que además no es un tema menor, porque incluso, por ejemplo, en sociedades como Estados Unidos, uno de los temas que más se discute en sociología de las profesiones es el tema de los poderes relativos de los profesionales, bueno, que se discutía, porque ahora ya todas las cosas se manejan con abogados. Todo médico, toda clínica en Estados Unidos tiene un gasto de alrededor de 20% de su presupuesto en seguridad jurídica, en abogados. Pues todo bien demandándose, ¿no? Por ejemplo, un signo de poder, si quieres ver uno, es que aquí nosotros todos los días demandamos a un médico. ¿Conoce algún médico demandado? Hay varios médicos presos por mala práctica médica. Demandado o retirada la licencia de médico por mala praxis, prácticamente no hay. Es decir, que el poder además quiere decir muchas otras cosas, no nada más por eso lo significa. Eso lo estaba diciendo para hablar, construir un poco con ustedes la idea, la noción de que la misión Sucre no solamente influye sobre la gente que está estudiando dentro de la misión Sucre, sino que además influye sobre el conjunto del sistema. Y el conjunto del sistema se defiende de maneras diferenciales. Por ejemplo, una cosa que está pasando ahorita, en la última fase, es que la matrícula de algunas universidades aumenta. La matrícula de la UPEL se ha duplicado. La matrícula de Luz aumentó. La matrícula de UDO aumentó. Y es una reacción ante una cosa que está pasando, porque antes lo que estaba pasando es que se contraía, que se regulaba. Pero en este caso también está pasando a ser un factor de expansión de matrícula, que hay un conjunto de estrategias que empiezan a ocurrir en relación a la expansión y al cambio tan profundo, porque es que hay una gente que dice que vamos a transformar en la educación universitaria. La educación universitaria hoy día
está profundamente transformada, lo cual no quiere decir que no se haya que transformar mucho más, sino que, o sea, que uno diga que no ha sufrido ninguna transformación, es que uno tiene gringola, no gringola, y tiene los ojos tapados y está cubierto con paper negro, porque, o sea, no hay manera de darse cuenta de la gigantesca diferencia que hay entre la educación universitaria hoy y la educación universitaria en 1998 o en 2000. Es otra completamente distinta, con otra geografía, otra cosa, como si hubiera ocurrido un cataclismo. Es decir, eso que aparece allí como crecimiento no es solamente crecimiento, sino que es modificación. Hay crecimientos que son los crecimientos vegetativos. Tú eres básicamente el mismo y creces, ¿no? Pero hay crecimientos que transforman a la gente, ¿no? Por ejemplo, un adolescente, si es niño, de 7 a 8 años, crece. Pero cuando pasa de 11 a 12 años, no solamente es que crece, sino que es otra persona. Se transforma, ¿no? Entonces hay crecimientos y el crecimiento transforma la cosa de la que se está hablando. El crecimiento tiene otras relaciones de poder, otras maneras de hacer, otras lógicas de trabajo. Y eso ocurre entonces de 2004 al 2008. Quisiera una reflexión sobre una inferencia de esta visión que tienes con respecto a la investigación. ¿Cómo vemos hoy en día la investigación en Venezuela en relación a esta transformación que se está viviendo en la educación? Yo no voy a hacer funcionar las cosas, entonces no te voy a responder eso. Yo voy a responder la que tengo de pendiente, que es la de la inclusión. Fíjate que yo no estoy hablando de sectores, sino que estoy hablando de este tema de políticos como un proceso social y cómo se convierte también en un proceso político. Es decir, como hay una reconformación del poder por las políticas del gobierno bolivariano en relación a la educación universitaria. Es una reconformación de la sociedad venezolana, lo que se produce a partir de la propia acción de expansión del sistema. Así que es otra cosa lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ven lo que estamos viendo a partir del 2008 para acá. Se está manteniendo, ¿no? Es que se está manteniendo, se exige, ¿no? La tendencia estabilizada, bueno, responde a dos cosas, ¿no? O sea, uno, que ya el método que tú tenías de expansión no está funcionando para expandir. Pero por otra parte, significa también que tú ya no tienes márgenes de expansión. Nosotros, lo que está pasando a partir del año 2008, y es real, lo que pasa es que muchas veces el tema de los imaginarios es una cosa fundamental, es que la educación universitaria en Venezuela es prácticamente universal. Con prácticamente universal quiero decir que antes tú podías estar condenado a nunca entrar a ninguna carrera en ninguna parte. Y hoy, si intentas en la carrera apropiada, entras. Eso es verdad. Hay una gente que cree que no, pero es verdad. Es decir, por supuesto, si usted está emperrado que usted va a entrar en medicina en la Universidad de Carabobo, puede ser que tú no puedas entrar a medicina a la Universidad de Carabobo. Pero si tú quieres estudiar medicina en Venezuela, tú puedes estudiar medicina en Venezuela. Puedes. Eso no supone que todo el mundo lo haga. Es decir, no supone que nosotros tengamos una tasa de 100, pero sí supone que ahí nosotros tenemos tasas por encima de 80 y que entonces el margen de expansión es un margen que requeriría, si nosotros nos planteásemos hacerlo, otra cosa. Yo me voy a quedar siguiendo los momenticos para que piensen en todos los subjuntivos que dije, ¿no? Requeriría, si nos planteásemos, otra cosa. Entonces aquí está como en el medio de una de las discusiones que es más importante, que yo quisiera, por supuesto, no cerrarla, sino basarme en la pregunta de ustedes para hacerla, ¿no?
porque, por ejemplo, cuando dicen eso de que Venezuela es el segundo país de América Latina en cobertura, ¿no? Todo el mundo ahora es irresponsable, ¿no? Que está estudiando una maestría, debería llegar y consultar la página del UIS, www.uis.unesco.org. Creo que es así. Si no, tú metes todo eso y aparece. Que es la página del Instituto de Estadística de la UNESCO. O sea, nunca crean ninguna cosa, sino que te busque una fuente, ¿no? Si va a comparar varios países, tiene que ir con un organismo internacional. Si usted va a ver el suyo, te da el INE, ¿no? Esta es la verdad esa. Porque, por ejemplo, cuando dicen que nosotros somos el segundo, es porque hay un primero, ¿no? Y el primero es Cuba, ¿no? Entonces, si usted va a la página de estadística de la UNESCO, camarada, compañera académica, compañera Xiomara, va a descubrir una cosa, que cuando nosotros dijimos por primera vez eso, Cuba se había disparado como del 40 y pico % hasta subiendo hasta el 109%. Y tenía una cobertura de 109%. Eso es puede. Claro, ¿no? Porque es cobertura bruta, ¿no? O sea, mira, más gente que el grupo de edad que tú usas de cálculo, ¿no? Si tú lo consultas ahorita, Cuba ahora está en el 90 y pico, es decir, va contrayendo la matrícula. Esa, por ejemplo, discusión que dije con todo el montón de subjuntivos, tiene que ver con una discusión muy importante, que es si es que uno debería seguirla subiendo. ¿Te das cuenta? Y no es una discusión baladí, ¿no? Es una discusión que tiene expresión en capacidad política, porque cuando decidimos subirla, la subimos, ¿no? Y entonces aquí quiero discutir la pregunta de los compañeros. Yo les agradezco, en este caso, yo agradezco profundamente al compañero Luis Bonilla que me haya invitado, porque me permite discutir esto con gente, ¿no? Y además a nivel académico, ¿no? Que es más interesante, ¿no? A nivel académico real, es decir, viéndolo, tratándolo con... El primer tema que yo me planteo está vinculado a la pregunta tuya. Tu palabra clave es inclusión. ¿Cuáles son las políticas de inclusión? La inclusión es una expresión muy bella porque lo que habla hace referencia al tema de que había una gente que estaba afuera, que no tenía acceso a una cosa, y tú le dices que es gente, ¿no? O sea, lo que me está diciendo es eso, ¿no? Porque cuando estaba afuera es porque no era gente, cuando entra es gente. Pero también tiene un lado bien negativo, ¿no? Porque si nosotros estamos en una sociedad injusta y tienen mecanismos de trabajo que son injustos y tienen mecanismos de discriminación y de apartar a la gente y de convertir el sistema en un sistema de opresión, porque efectivamente además nosotros lo que vivimos es el capitalismo dependiente, ¿no? Como dice el compañero Hugo Chávez, el plan de la patria, para fortuna de uno, pues puede decir, no, el socialismo es que más o menos lo que tenemos ahorita, pero otra cosita más, no, es el capitalismo dependiente. ¿Qué es lo que quiere decir que tú vas a incluir a alguien en el capitalismo dependiente? Suena feísimo, ¿verdad? Claro, ¿qué quiere decir? Que tú vas a incluir a una gente en un modelo que además cuya naturaleza fundamental es la exclusión. Entonces, fíjate, la primera pregunta te lleva a decir, lo estás incluyendo a donde yo no quería incluirlo, es decir, lo estoy invitando para la fiesta que no era, ¿no? Pero la segunda también dice otra cosa, que yo te estoy incluyendo en una fiesta, además que no importa que tú vengas con tu tarjeta, pero no te va a dejar entrar. Porque la naturaleza del sistema donde yo te estoy invitando a que tú entres
es que te deja afuera. Cuando uno dice inclusión, se le olvida el pequeño detalle que es que tú no puedes incluir a una gente en un sistema excluyente, porque el sistema excluyente, su naturaleza es la exclusión. Eso es casi como cuando el tipo del Quino decía, suerte a todos. Claro, el Quino se lo va a ganar uno, suerte a todos. Una frase como para quedar bien, ¿no? Pero o sea, de hecho tú estás invitando para una fiesta en que nada más va a haber un ganador si es que sale algún Quino premiado ese día, ¿no? Pero de resto es imposible que haya suerte para todos. Entonces, no puede haber una política de educación inclusiva para incluir a la gente en un sistema de reproducción de lo excluyente. Como yo siempre necesito la capacidad de argumentar, entonces yo trato de poner argumentos, ¿no? Yo creo que todo el mundo dijo que sí, entonces lo podía dejar así, pero yo... Cuando la gente no tenía primaria, tener primaria era un privilegio, ¿no? Entonces, oye, todo el mundo peleó, y entonces la primaria era un mecanismo de ascenso social. O que entonces ascendieron socialmente, pero como tú asciendes, quiere decir que alguien se queda debajo de ti. Si todos ascendieron, entonces ¿quién estaba abajo? Entonces, bueno, para eso está la secundaria, ¿no? Tú llegas, estudias la secundaria para ascender socialmente, ¿no? Pero si todos estudian la secundaria, ¿quién queda debajo de ti? O sea, está siempre en la planta baja. Entonces comienza en la universitaria y entonces todos nos metemos en la universitaria y entonces ¿quién queda debajo de ti? Eso, para mi vergüenza, pues realmente para mi vergüenza, porque hay una gente que además yo no lo entiendo, creo que lo escribí todo. Dice, yo cuando discutimos de educación universitaria para todos, mucha gente discute y entonces ¿quién me va a traer el café? ¿Quién va a limpiar? ¿Quién va a lavar la ropa? Y entonces yo te pregunto, si todos estudiamos en la educación universitaria, ¿quién va a recoger la basura? Yo misma. Es decir, que si nosotros estamos en una sociedad de iguales, es una sociedad de iguales términos, en la cual estamos los iguales y tenemos una partida de esclavos de alguna otra parte que vienen a hacernos la vaina. Claro, entonces, ¿quién va a trabajar la tierra para que comamos? Coño, nosotros. Yo no digo él, porque él es otra cosa. Fíjate que la lógica del sector es nosotros. Ah, bueno, y tú eres campesino. Yo nunca he sido campesino, incluso que mis padres son de unos pueblitos, pero siempre eran del lado urbano. Pues mi papá trabajaba en una bodega y mi mamá era maestra rural, sin título, pero era pastoral. Y después me tocó urbana total, ¿no? Ah, bueno, y vas a hacer. Y entonces, ¿de dónde van a salir las papas? ¿Quién va a sembrar esa vaina? ¿Quién va a ir a recoger la basura? Oye, para mi vergüenza te lo digo, porque es que en muchas partes lo que se discute, cuando se discute el tema de la inclusión, es qué coño va a recoger las papas. Porque lo que reproduce el sistema, es lo que yo dije desde el principio, que lo estoy diciendo con necedad y cosas de que la idea de la educación universitaria no tiene que ver tanto con el conocimiento, sino con el ascenso social, el poder, la figuración de que tú pasas a ser alguien. Es que tú solamente eres alguien en la condición en que hay alguien que no es nadie, ¿no? Entonces los nadie son los que les tocan. Entonces por eso, por ejemplo, todos los que discuten el tema de quién se va a quedar afuera de la educación universitaria no están contando al hijo de él. Deberíamos restringir la educación universitaria. Bueno, por tanto, los hijos tuyos debemos ponerlo a hacer trabajo, ¿no?
eran los hijos de otros, entendía yo, ¿no? Era que los hijos de otra gente no debían ir para la universidad, porque entonces ¿quién va a recoger la basura? ¿Quién va a sembrar el campo? ¿Quién va a conseguir las papas que nos vamos a comer? Hoy, una discusión importantísima para nosotros es discutir el tema de la igualdad real, pero también entender que es que si alguien distinto de uno, el que va a recoger, yo digo lo de la basura porque sobre todo además porque muchos de nosotros somos empleados. Entonces yo veo el Ministerio del Poder Popular para entonces, oye, me están pasando con esto y llega un agente que es director de asuntos sin importancia del Ministerio del Poder Popular, ¿no? Y dice, pero yo no te dije que a las 7 se tenía que limpiar. No, no estoy hablando del campesino, pues el campesino tú sabes que es un tipo bucólico que vive con un sombrerito, que está peleando por su tierra, es una vaina que yo no tengo. No, yo estoy hablando de los tipos que recogen la basura, porque recogen la basura al lado tuyo, del lado mío. De la gente que trae el café, porque a mí sí me traen el café. No ponernos tan teóricos de la gente que se mete en el horno a transfigurar los metales y tal cosa y a fundir hierro, porque ese tú no lo ves todos los días. La gente que está aquí en esta materia no lo ve todos los días. No lo ve todos los días. Entonces, si le estoy hablando de ello, no puede ser fundamental, porque de hecho el café es mucho más fácil de servirse lo que es fundir metal en un horno o cultivar papas, ¿no? O lavarle los chiqueros a los cochinos. Pero lo digo porque es que una cosa que el pensamiento tiene que ayudar también a transformarlo a uno las sensaciones y la sensibilidad. Si cuando por ejemplo uno habla de formar una nueva sensibilidad o una nueva subjetividad, no está hablando de una vaina que le ocurre en un lóbulo del cerebro, en un pedazo aparte del cerebro, sino que tiene que ocurrirle en la sensibilidad, en la piel, en la capacidad y en la disposición de hacer otras cosas. Porque este tema de la inclusión también se está pareciendo mucho al tema de la distribución. Ustedes que tienen que ver con el tema socioproductivo. El tema de la distribución es que nosotros somos una sociedad rentista, ¿no? Y nosotros, la revolución bolivariana, el gigante Hugo Chávez hizo lo siguiente, ¿no? Nosotros teníamos este pedacito de petróleo, ¿no? Y además, este otro pedacito se lo llevaba la transnacional. Entonces le quitamos el pedazo a la transnacional, está bien, ¿verdad? Oye, entonces tenemos más. Había gente que decía, pero lo están administrando muy mal. O sea que si una vaina es tuya, tú prefieres que la bien administre otro. Y hay gente que tiene esa lógica, ¿no? Así como la del café, hay gente que prefiere que el pollo como que esté bien administrado, no importa que no me den nada por una vaina que es mía. O sea, como yo no sé vivir en la casa, déjame dársela a otro tipo que sea más catire, más buen mozo, más simpático y más juvenil para que él viva allá y disfrute mejor. No, es lo que es mío, ¿no? Pero la otra cosa que hicimos, pues lo hicimos todos, participamos de eso, ¿no? Yo de eso que hicimos, claro, el comandante Chávez. Y nosotros, Pedro, pues que entonces, bueno, esa parte, hay una disputa, lo que quiere decir el rentismo, es que tú tienes una disputa por esos recursos, por esa apropiación de la renta. Entonces tú, en la medida en que, por ejemplo, tienes más fuerza, chupas más. Es decir, como se dice, como dice el dicho ese del que tiene más saliva, chupa más, come más harina, ¿no? El más saliva tiene, más harina trae, ¿no? Entonces, claro, es una disputa por la renta. En la disputa por la renta, entonces nosotros teníamos una burguesía nacional que fundamentalmente, cuyo trabajo fundamental no era producir ninguna vaina, sino hacer que la producían para chupar renta.
Tú llegas, tú formas una fábrica para acceder al crédito, para acceder al subsidio, para acceder a los bancos, para acceder a... Y entonces, bueno, marginalmente produce X cosas, pero bueno, aquí está todo protegido por un conjunto de subsidios. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Estás chupando con el resto, ¿no? Porque eso además uno tiene un símbolo muy claro en el impuesto, es decir, tú para poder mover un camión de un sitio a otro, que eres camionero, porque él se dedica a la venta de camiones, es dueño como de 20 o 50 camiones. Entonces, todo dueño de camiones dirá que él no es político, porque él no trabaja, él se gana su gana con su trabajo, ¿no? Pero tú para poder mover el camión de un sitio para otro, tiene que haber en el medio una carretera. Claro, todos los camioneros y los tipos que tienen camiones como el compañero aquí, han contribuido estrictamente a construir esa carretera con nada. Con nada, porque el impuesto para el uso de la carretera en Dinamarca, el impuesto sobre la renta es entre 30 y 40% del ingreso total. Y además la carretera es privada y tú la tienes que pagar. Y el peaje es altísimo. Por supuesto, tú usas también la carretera, pero como tú lo que tienes es un carrito o montas un autobús, el beneficio que te genera esa carretera a ti es mucho más pequeñito que el beneficio que le genera al compañero que tiene la flota de 50 camiones. Él, por supuesto, lo que vive es quejándose de que la carretera no sirve, de que lo matraquean los guardias nacionales, de que aquí no se puede vivir y tal, pero él lo que tiene ahí no es un transporte de camiones, es un chupador de renta. Porque esa carretera tampoco se construyó con una cosa que hubiéramos producido nosotros, sino se construyó con una cosa que es de nosotros, que se vendió afuera y que no sirvió para poderlo comprar. Es decir, nosotros no la produjimos, que es el petróleo. No, eso es lo que quiere decir mentira. Eso siempre ustedes tratan de echarnos la culpa de que nos sintamos mal por tener petróleo, porque se lo regalemos, ¿no? Yo siempre lo dijo Ulgar Pietri, por ejemplo, ¿no? Es que el vertismo, entonces eso no puede ser, y mucha gente menos ilustrada que él, pero igual de malintencionada, con la idea de que nosotros nos sintiéramos mal por tener petróleo, ¿no? Si yo te regalo 50.000 bolívares de él, ¿no? Pues yo estoy limpio, tú me das la gracia, ¿no? No te ocurra sentirte mal por tener los 50.000 bolívares, ¿no? Nosotros no podemos sentirnos mal porque tengamos tierra, porque tengamos petróleo, porque tengamos una riqueza de la cual podemos vivir. Eso no es ningún... Pero sí tenemos que estar conscientes que es una riqueza no producida, ¿no? Y al ser no producida, el mecanismo de apropiación se convierte en unos mecanismos de simulación por los cuales, en la medida en que yo logro acumular más poder en forma de flotas de camiones, o en forma de corporaciones, o en forma de grupos de presión, o en forma de medios de comunicación, o en forma de sindicatos, o en forma de universidades, yo tengo una capacidad específica de presión sobre el administrador de esa renta para que a mí me toque más renta. Si todos concursamos contra la misma renta, ¿cómo mejoramos globalmente nuestra condición de vida? Todo el mundo sabe que no hay manera, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos ido con la revolución bolivariana? Nosotros empezamos a repartir la renta y a uno no le tocaba nada, ¿no? Entonces, ya pudiste entrar a la misión Sucre, te está tocando. No, pero ¿qué? El profesor, la clase, el Estado, toda la organización que está consumiendo eso, ¿no? Entonces, y te llegó Mercal y pudiste ir con su CDI y el otro día no había médico, el día que había tú lo pagaste, ¿no? Y bueno, hoy lo único que repartieron fue antibiótico, pero no me dieron el antiinflamatorio. Y el antibiótico tú lo pagaste, ¿no? Y entonces hay cosas importadas, distribuidores,
venta de carro. Pues tú sabes que un carro es un derecho democrático, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la alimentación, a la educación y al carro. Como que no, ¿verdad? Ay, pero es que aquí no se puede vivir porque ni carro se puede comprar, ¿no? Nosotros repartimos la renta y hemos logrado mejorar brutalmente los niveles de vida de la población. Brutalmente. Por supuesto, alguien puede ser tan joven como Nancy y no recuerda cuáles eran los niveles de vida de la población, ¿no? Yo uso un indicador que le encanta a él que vive en La Vega, que en La Vega, en los años 90, si tú ibas para la panadería y tú ibas a comprar, por ejemplo, jamón de pala, no había. Porque lo único que se vendía en la panadería de ahí era fiambre. Y cuando estábamos de buena, mortadela tapada. Y ahora lo que más vende la panadería de La Vega es pechuga de pavo. Y hay que ver cuánta gente en el mundo come todos los días pechuga de pavo. No proteína animal. Eso es comer pechuga de pavo es como comer salmón ahumado todos los días, o sea, más o menos la misma cosa. Y aquí todo el mundo come pechuga de pavo. No me dejes ese, que ese tiene mucha grasa. El cachito de pechuga de pavo con queso crema, que es uno de los derechos democráticos de los ciudadanos, ¿no? Porque todo el mundo sabe que hay que alimentarse, pues, ¿no? Oye, la comida básica, la pechuga de pavo, el queso crema, la salsa de tomate ketchup, Heinz, ¿no? Porque las cosas básicas. Él quiere algo más en la vida, ¿no? Sí ha mejorado brutalmente, pero ¿cómo puede seguir mejorando nuestro nivel de vida? Y hay que ver que nosotros tenemos carencias en gran cantidad, y la carencia no es la pechuga de pavo. Oye, es una carencia porque Caracas está asquerosa, porque nosotros destruimos el ambiente para poder producir cualquier cosita, porque todavía nosotros tenemos gente que le cuesta un mundo para operarse de la vista, porque los tíos de uno tienen que ir a una escuela privada. Tanta cosa que le falta, ¿no? ¿Y de dónde la vamos a sacar si ya no repartimos todo esto? Tenemos que sacarla de otra cosa. Es decir, ¿de dónde la vamos a sacar? Alternativa, no la robamos. ¿Te gusta, Elizabeth? Invadamos algún país pequeño que consigamos por ahí, como aprovechamos los Sukhoi 30 y los asaltamos para quitarle la riqueza a Dominica, por ejemplo. Dominica se ve chiquito, ¿verdad? No sé, lo tendremos que vender a ellos para que puedan verlo también, ¿verdad? Oye, la única manera de seguir mejorando los niveles de vida es producir. Y el enemigo fundamental del asunto, o el amigo fundamental del asunto, puede ser la categoría que estamos hablando. Si yo llego e incluyo en la educación universitaria, cuyo propósito básico es formar a los licenciados que tienen que traerles el café, porque la condición es que pasan, como nos contaban los compañeritos de la FAPU durante la huelga, que es que pasan de la condición de trabajadores a la de no trabajadores, porque tienen una condición muy elevada, porque son licenciados, ¿no? Y ahora todos van a estar detrás de un escritorio, y entonces nosotros atentamos contra la producción, contra el país, contra la expectativa, y lo que vamos a generar es una improductividad brutal. Es decir, una trampa terrible. Que es la trampa terrible de que yo me merezco más. ¿Tú te mereces más? Claro que no se merece más. Tú te mereces más, ¿no? Entonces alguien dice, por ejemplo, bueno, es que aquí el sueldo no puede ser. Yo estudié. Bueno, ustedes estudiaron, yo no estudié casi no. Oye, está haciendo hasta una maestría, dígame si es magíster residencial. Oye, tienes que ganar por lo menos $10,000.
Y si es doctor, 15.000. Oye, ¿y quién carajo te dice que te pueden dar $10.000 si no hay $10.000? Si tú produces $50.000 y tú quieres aumentar la producción de lo que tú haces, tu participación allí, yo te la puedo entender, pero no te la puedo entender es que tú tienes derecho inmanente, porque tú estudiaste, a que tú vas a recibir una remuneración mayor. La remuneración es por el trabajo, no por el trabajo anterior que tú cumpliste. Es decir, por trabajo anterior, oye, que tanta gente que ha pasado trabajo, tendríamos que dedicarnos a indemnizarlo, ¿no? Que pasaron muchísimo más trabajo que quemarse las pestañas de estudiante, ¿no? Porque el quemarse las pestañas no es una cosa así tan... gente que ha dado la vida, primero por lo menos a toda la gente que son hijos de los ejércitos de la independencia, nos dedicamos a indemnizarlos para siempre y que más nunca trabajan. ¿Sabes quiénes son hijos del ejército de la independencia? Todos los que no tenemos familia que tiene una generación, unas 8 generaciones en Venezuela. Todos somos hijos del ejército de la independencia o del realista. Nosotros, el pueblo de Venezuela, entonces, ya nos ganamos todo, entonces como nos ganamos todo, nos vamos a jauja y vivimos de la renta, ¿no? Entonces, oye, no puede ser eso, que puede. Yo digo, mi punto de vista, es que nosotros no deberíamos andar incluyendo a más nadie en ese modelo. Porque la única lógica es que nosotros nos volvamos a construir otra cosa. Si nosotros no estamos construyendo otra cosa en la educación universitaria, no debe incluirse a más nadie ahí. Es decir, que la educación universitaria tiene que ser para construir otra cosa. Otro modelo de producción de saberes, otras capacidades como pueblo, otras formas de pensar y no otros mecanismos de repartición de la renta. Lo que nos podría hacer daño, y en lo que yo creo que al final el análisis tendría que decir que tendríamos que parar de crecer, es que la expectativa que creemos con la educación universitaria sea la expectativa de que tú no vas a tener que trabajar. La expectativa que hay que crear es la de que la educación universitaria es para trabajar y para aumentar nuestros niveles de producción, de productividad. Y cuando digo producción y productividad quiero discutir un momentico los dos criterios, porque me parece que es el segundo tema muy importante ligado a eso. Y a eso, que sí es educación, es decir, a la inclusión, al saber más, al desarrollarte y crecer como persona, al ser cada vez más capaz de hacer las cosas, tú sí tienes derecho. Al carro no tienes derecho. Pero a la educación nosotros dijimos que sí tenías derecho. Es decir, que nosotros no es que tenemos, sino que nadie lo puede sacar del derecho a formarse. No sé si logro... tratando de elaborarlo para compartirlo. El derecho a la educación, ¿cómo vas a pensar si tú puedes incluirlo o excluirlo? Eso no es pensable, es un derecho. Es como si estuviéramos pensando que si matábamos a la gente que sobrara. Pero lo que no puede ser, porque es que estás cometiendo el fraude de invitarlo al kino, suerte para todos, es que la educación que le ofrezcas es una educación cuya idea es que tú vas a tener un éxito que te va a sobresalir sobre los demás para que a ti te traigan educación. Sino que esa educación es una educación para que produzcamos más. ¿Se puede? Sí, y es jodido también. Porque implica que tú no te estás preparando para cumplir un procedimiento ya prescrito. Que nosotros lo que tendríamos que estar es preparando para generar otras cosas. El trabajo en el campo tiene que ser penoso. No. Incluso mucha gente de muy buenos ingresos
se compran unos terrenitos ahí por el Tuy y por los valles de Aragua para ir a sembrar unas maticas los fines de semana. O sea, que incluso la parte penosa del asunto, que es sudar y agacharse para sembrar, es un ejercicio. Jodido es que tú tengas que trabajar en el campo y no tengas para comprar nada, no haya luz, que no haya camino, que no tengas para comprar. Digo, es la pobreza, pero el trabajo no. Pero además, no siendo penoso, entonces digo, también hay muchas otras alternativas. Hay otro ponente. No, entonces ya terminé. Hay muchas otras alternativas de producción, de generación de producción, de capacidad de producción. Y de eso es lo que tiene que estar, ¿no? Entonces, como me dieron preparado 5 minutos, entonces entro y lo que pasé me dieron que hablar a 4 horas, pero yo estoy hablando. Ok, inclusión. Pero es que yo creo que el otro también, si no uno no lo pone en contexto, no lo entiende. Pero habría que ver qué es producción. Que eso sí me parece que también es una cosa muy importante. Porque hay unos ideales productivistas. Esos ideales productivistas están también ligados a la lógica del capital, es decir, de que hay una manera de producir y que la producción es solo la producción de cosas con valor económico, es decir, de mercancías. Y lo que nosotros estamos diciendo, que es construir el socialismo, es justamente decir, de acuerdo con el viejo Marx, que la producción no tiene sentido en su valor de cambio, sino en su valor de uso. Es decir, que la producción, más cuando uno usa la expresión socioproductivo, de lo que está diciendo es de generar cosas socialmente útiles. Entonces, hay dos cosas que, para terminar, porque no voy a tener más chance, digo que es lo de socialmente útil, digo sobre la producción, ¿no? Socialmente útil son un montón de cosas. Un procedimiento administrativo apropiado es socialmente útil. Digo, pero es socialmente útil si tiene sentido de sociedad. Y para que tenemos que poder saber para qué es que se genera ese procedimiento, no solamente mejorar el procedimiento. Digo yo, para hablar de una de las cosas que, por ejemplo, nosotros apreciamos muy poco y es uno de los logros más fuertes de la revolución bolivariana. La misión e identidad de que tú te puedas sacar la cédula. Porque lo que quiere decir que efectivamente nosotros hicimos la misión e identidad es que aparecieron un montón de venezolanos que no existían, que no tenían derecho a inscribirse en la escuela, que no podían salir de un gueto porque no podían construir su vida mucho más allá de ese gueto, porque más allá de eso no tenían identidad y además eran hijos de gente que no tenía identidad y no se habían comido y tenían 3 generaciones de sin identidad. Eso no lo tienen allá, pero aquí lo tenemos. Pues son los hijos de inmigrantes o de personas de extrema pobreza, porque también hay personas de extrema pobreza que no son ni colombianos, ni dominicanos, ni ecuatorianos, que tuvieron sus hijos en Venezuela, pero como eran indocumentados no los registraron. Y tuvieron sus nietos en Venezuela, y entonces resulta que como eran hijos de indocumentados, tampoco se registraron. Y lo tuvimos. Entonces, cuando tú generas, por ejemplo, el procedimiento administrativo por el cual tú tienes facilidad de acceso a la cédula, tú lo que estás haciendo es producir Venezuela. Si tú, en cambio, tú mejoras un procedimiento administrativo que no tiene ningún valor social, es decir, cuyo único resultado va a ser la exclusiva comodidad de alguien para que lo pueda manejar, entonces eso no es socioproductivo. ¿Lo dije? ¿Entiendes más o menos? El arte es socialmente productivo. El sentido de la vida, pues nosotros no estamos diciendo producir para consumir, ¿no? Estamos hablando del vivir bien, ¿no? Bueno, pero entonces el arte hecho con más calidad y tratando de garantizar mecanismos de distribución de ese arte en forma eliteca es
Ya te dije la forma, porque es que las manifestaciones artísticas ninguna por naturaleza es eliteca, ¿no? Pero la distribución sí puede ser eliteca, la forma de presentación, la manera de plantearla frente al otro. Eso puede ser socialmente destructivo, pero la producción artística es socialmente productiva. La filosofía es socialmente productiva. Claro que sí, en la medida que nos responde, genera buen vivir o mal vivir, porque nos enredamos en la vaina, nos ayuda a pensar como pueblo. Es decir, absolutamente, hablar de socialmente productivo no quiere decir hablar de unas cosas y no de otras. No quiere decir hablar exclusivamente del área de la agroalimentación o de la industria. Estás hablando de todo. Y estás hablando de todo con otra expectativa que yo también quiero decir antes de que me quiten el micrófono por la fuerza. Que es un dibujito, me voy a poner aquí para hacer el dibujito. No, porque es que me acostumbré ya a hablar. Esto también tiene que ver profundamente. Pero yo creía que tenía más tiempo. Cuando hablan de una unidad socioproductiva, vamos a ponerle USP, ¿no? Si por ejemplo la USP se dedica a una actividad específica, hay gente que cree que la única